Vamos a empezar. ¿Sí? Vale. Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por la asistencia. Bienvenidos, como digo, a esta vuestra casa, al Salón de Actos de Olestepa. Y se nota que el tema es bastante interesante, la nueva PAC y el sector del olivar, los retos y lo complejo que nos están poniendo esta situación. Nos acompaña en la mesa Blanca Jiménez, técnico de Agrosevilla, y Antonio López, técnico de Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía. Le voy a ceder la palabra a Blanca, que nos va a informar, más o menos, va a ser una pequeña introducción de la charla y después Antonio va a entrar más en profundidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Hemos querido reuniros aquí para intentar hacer frente a la nueva normativa, la PAC, y hemos invitado al técnico de Cooperativas Agroalimentarias para que nos pueda informar de última hora de los cambios que se están recogiendo, porque cada día van cambiando cada punto y cada coma, o sea que esto es solo empezar la introducción de la nueva PAC. Doy paso a mi compañero Antonio Godoy. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Olestepa por prestarnos sus magníficas instalaciones y bueno, las palabras del presidente de Olestepa y de Blanca de Agrosevilla. La idea que yo pretendo contaros hoy, más allá de las obligaciones, los requisitos y las dificultades que implica una vez más esta nueva PAC, es hacernos recapacitar, hacernos pensar, hacernos reflexionar no sobre cuáles son esos requisitos, que no hay nada que reflexionar, nos vienen impuestos, sino cómo vamos a poder desde el cooperativismo, desde en este caso Olestepa y Agrosevilla, en general el cooperativismo sevillano y andaluz, cómo vamos a enfrentarnos para que nuestros socios, nuestros agricultores puedan cumplir de manera suficiente y con el mínimo coste económico y psicológico posible esta nueva PAC, ¿vale? En primer lugar, bueno, yo me voy a centrar exclusivamente en lo menos bueno. Lo otro menos malo son las ayudas, pero que también tienen su dificultad. Yo me voy a centrar en los requisitos para cobrar esa ayuda que cada uno sea capaz de percibir, ¿no? Y en primer lugar, pues está la normativa, que es de obligado cumplimiento, sea perceptor o no seas perceptor de ayudas de la PAC. Y ahí está pues el tema medioambiental, con la Directiva de Uso Sostenible Fitosanitario, con la zona vulnerable a la contaminación por nitratos, con el nuevo Real Decreto de fertilización sostenible de suelo o de nutrición sostenible de suelo, todos los temas de seguridad alimentaria y de trazabilidad, etcétera. Todo eso es un requisito previo que tiene que cumplir todo aquel que cobre PAC y el que no cobre PAC, ¿vale? Pero especialmente para los que cobran PAC tiene especial relevancia esa normativa, porque además de ser obligatoria, en caso de incumplirse, supone también una reducción de las ayudas. Es lo que se llama la condicionalidad, que en esta nueva PAC 2023-2027 se llama condicionalidad reforzada porque ha incrementado notablemente el número de leyes que se van a supervisar por condicionalidad y también el porcentaje de tracción de las ayudas que supone su incumplimiento. Y además, otra novedad más, nunca son especialmente buenas las que vienen con la reforma de la PAC, la condicionalidad social. Ya más o menos nos hemos enterado de qué significa eso de la condicionalidad social y bueno, pues va a suponer, como ahora veremos, no unas inspecciones adicionales, sino una mayor sanción para aquellos agricultores que
incumplan y que sean detectados en un control por parte de la autoridad laboral en incumplimiento respecto a la normativa laboral, ¿vale? Pero no va, por lo menos no va a haber una serie de controles adicionales a los que actualmente tenga establecido la autoridad en materia de trabajo, ¿vale? En concreto, entre finales del mes de diciembre de 2022 se han publicado una serie de reales decretos, normativas de aplicación inmediata para todos los agricultores y ganaderos andaluces, insisto, tanto si cobran como si no cobran ayudas de la PAC, y da igual sobre qué superficie la cobren. En primer lugar, el Real Decreto de cuaderno digital de la explotación agrícola, al que hay que dedicarle una especial cantidad de neuronas para ser capaz de llevar esto a cabo. El Real Decreto que comentaba antes de nutrición sostenible en suelos agrarios, el de protección de aguas contra la contaminación difusa, que se publicó a principios de 2022, y una modificación última respecto del uso sostenible de productos fitosanitarios, que es el que regula pues, qué productos se pueden utilizar, qué productos no, en qué fecha y quién puede prescribir y no esos productos, y añade en esta última modificación de finales de 2022 la obligación de anotarlo en el cuaderno de explotaciones digital, ¿vale? Con este marco, hubo hace algunas semanas, hace un mes, hubo una presentación aquí de la Consejería de Agricultura y Armando Martínez, que es el coordinador de la Secretaría General que dio esa charla, hablaba de puertas, ¿no? Hablaba de la puerta más pequeña, la puerta más grande, o sea, empezaba por las puertas más grandes, que es todos los agricultores tienen que cumplir con esa normativa que acabo de decir. Luego hablaba de unas puertas más pequeñitas por las que era más difícil pasar, que son a medida que te vas enfocando, es decir, para cumplir las ayudas de la PAC la puerta se va estrechando y para cobrar determinada ayuda, en este caso los ecorregímenes de los que hablaremos más adelante, pues la puerta todavía es más pequeña, ¿vale? Cuanto más nos metemos dentro de las ayudas de la PAC, más pequeñas y más difíciles de pasar son esas puertas, ¿vale? En el caso concreto del Real Decreto de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios establece, lo digo por la importancia que tiene en esta zona, no porque sea una cuestión general, pero sí quería establecer esa importancia. La producción integrada establece que todos aquellos agricultores que estén en producción integrada, su asesor en gestión integrada de plagas, a la que están obligados todos los agricultores, cobren o no cobren ayudas de la PAC, será su técnico de API, ¿vale? Frente a aquel que no esté en producción integrada, en el que tendrá que buscarse quién será ese asesor, ¿vale? Bueno, pues en el decreto o en la orden que desarrolla el decreto de producción integrada establece que los servicios técnicos de la API, a pesar de que es el agricultor el que tiene que registrar la información en el cuaderno de explotación, los servicios técnicos de la API tienen que velar porque ese cuaderno de explotación esté correctamente relleno. Con lo cual, nos encontramos aquí con una necesaria simbiosis, necesaria colaboración entre el agricultor y el técnico. Si el agricultor está obligado a registrar los productos fitosanitarios, hablo de los productos fitosanitarios, luego veremos que hay más cosas que hay que registrar en el cuaderno de explotación. Si el agricultor está obligado, además, no contra la ley, sino contra la PAC, es decir, contra cobrar la ayuda de la PAC, a obligar a registrar todas las aplicaciones en el cuaderno de explotación, y a su vez el técnico está obligado a verificar que se cumplimentan esos cuadernos de explotación correctamente, necesariamente tiene que haber una comunicación íntima entre lo que el agricultor hace. Bueno, en primer lugar tendría que ser entre lo que el técnico prescribe, lo que el técnico dice que hay que hacer y el técnico hace, y el agricultor hace. Pero en último término, lo que tiene que haber una relación íntima entre lo que el agricultor hace y lo que se registra en el cuaderno de explotación. Porque en el caso de la producción integrada, especialmente,
tiene que haber una concordancia entre que lo que aplica el agricultor lo ha tenido que prescribir un técnico, su técnico en este caso. De no ser así, si se detecta en alguna inspección que el agricultor ha rellenado correctamente el cuaderno de explotación, pero resulta que ha aplicado un producto que está perfectamente legal, que es perfectamente válido utilizarlo en el cultivo del olivar, en este caso, en toda Andalucía, pero no lo ha prescrito un técnico, aquí tiene un problema dos partes. De una parte, el agricultor, porque está incumpliendo uno de los requisitos de la producción integrada, que se va a poder detectar de manera informática, es decir, tan sencillo como cruzar las órdenes de tratamiento con los tratamientos que se están dando, y por otro lado va a tener un problema esa API, porque a la API solo le quedan dos opciones, o expulsar a ese técnico, a ese agricultor de la API, con las consecuencias que tiene para el agricultor y para la cooperativa, o bien asumir la consecuencia que podría producirse, que es la pérdida de la calificación de API, con lo cual, bueno, pues creo que no es necesario explicar las implicaciones que podría tener eso. De ahí que quiera empezar esta jornada, que es sobre la PAC, sobre algo que no es nuevo en la PAC. Lo único que va a hacer la PAC es ponerlo de manifiesto. Es decir, va a haber registros informáticos por parte de la autoridad, tanto autonómica como nacional, para verificar cuáles son los tratamientos que se están dando en esa explotación, ¿vale? En lo que se refiere a los tratamientos, pues los agricultores van a poder decidir quiénes son las personas, empresas que van a poder dar de alta esos tratamientos. Podrá ser la cooperativa a través de su técnico, podrá ser la casa de fitosanitarios, es decir, aquel en quien el agricultor delegue esa responsabilidad, o él mismo, si él así lo decide, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues se puede dar esa circunstancia que decía antes, que el técnico de API detecte a posteriori que se han dado tratamientos sin que él lo autorice. Y eso no debe ocurrir, ¿vale? El objetivo de la reunión es poner de manifiesto todas aquellas cuestiones que pueden generar en algún momento concreto una dificultad o un reto para la gestión de la cooperativa, para la gestión de esa API, que en nuestro caso es la gestión de la cooperativa, ¿vale? Entonces, el técnico tiene una serie de funciones que ahora veremos, que no son solamente la de registrar información, sino que es la de asesorar. Hay mucho que asesorar en esta nueva PAC desde el punto de vista agronómico, como para que esté andando de policía detrás de que el agricultor dé lo que él ha dado o haya dejado de dar. Obliga a una serie de un esfuerzo que va a ir en perjuicio, en cualquier caso, tanto del agricultor como de la cooperativa. Por eso decía que la colaboración es el aspecto inicial a partir del que construir los servicios que la cooperativa pueda prestar al agricultor, ¿vale? Quería hacer esa salvedad antes de empezar todavía con los requisitos que establece esta nueva PAC, ¿vale? Como decía, la condicionalidad reforzada es para todos aquellos que cobren PAC. Todo lo que hemos visto antes es para todo aquel agricultor y ganadero que quiera producir y vender en el mercado español. En este caso la condicionalidad reforzada es para aquellos agricultores y ganaderos que quieran percibir la ayuda de la PAC. Comparamos PAC 2014-2020, que ha terminado, con esta PAC post-2020, que en realidad es 2023-2027. Hablamos de que en la PAC anterior había una condicionalidad base que tenía que cubrir, todo aquel que cobraba el pago básico cumplía esa condicionalidad, que eran en concreto 7 normas, lo que se llaman BECAM, buenas condiciones agrarias y medioambientales, y luego había una parte adicional que era 1/3 de la ayuda que se cobraba, que era el llamado greening o pago verde, ¿vale? Y después de eso, como medida voluntaria,
pues teníamos las agroambientales. En este caso, en el cultivo del olivar, pues teníamos la medida de cubiertas vegetales, la medida 10.1.7 agroambiental. En esta PAC 2023-2027 tenemos una condicionalidad reforzada, que es la línea base, es decir, yo quiero cobrar la ayuda básica a la renta de sostenibilidad, que es como se llama ahora el antiguo pago básico, y para cobrar esa condicionalidad tengo que cumplir lo que antes las 7 normas que cumplía antes de condicionalidad, y además tengo que cumplir el greening, ¿vale? Eso se transforma en que en lugar de 7 normas tengo que cumplir 10 normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales, y en vez de 8 requisitos legales de gestión tengo que cumplir 11 normas que eran de obligado cumplimiento y que ahora, además de ser de obligado cumplimiento, me pueden reducir la ayuda. Y como medidas voluntarias tenemos las medidas agroambientales en el segundo pilar, que en el caso del olivar no existen. En este nuevo marco no hay ayuda en el segundo pilar específica para los agricultores, y sí tenemos lo que se ha venido a llamar los ecoregímenes, que en exigencia agronómica están al nivel que tenían antes los agroambientales. Esto, desde el punto de vista económico, pues supone una pérdida de recursos importante, porque todas estas medidas de ecoregímenes que van a estar asociadas al cultivo del olivar implican una serie de actuaciones que en la mayor parte de los casos van a suponer un incremento de los costes para el agricultor, ¿vale? Este es un poco el esquema. Lo que antes era 2/3 pago básico, 1/3 pago verde, ahora se convierte en no sabemos qué cantidad, porque los derechos están por ahí pululando. Ya digo que del tema de las ayudas, pues no voy a hablaros, pero bueno, sabéis que en muy pocas ocasiones en esta comarca va a poder haber un incremento de renta respecto al marco anterior. En la mayor parte de los casos va a haber aun cumpliendo todos los requisitos de incluso los ecoregímenes, el importe a percibir va a ser inferior, pues tenemos esa situación que además desaparece la ayuda agroambiental, que era del orden de los 200 y algo euros por hectárea, que ya nadie en toda Andalucía va a poder percibir. Con lo cual, en el mejor de los casos, aquel agricultor que pusiera cubiertas vegetales en pendiente mayor del 8% en cuencas vertientes de embalses, ese seguro que pierde como poco los 200 y pico euros que cobraba antes, porque para cobrar el ecorégimen actual va a tener que hacer lo que hacía antes. Es decir, es un retroceso en renta con un incremento de los requisitos, tanto formales, como hemos visto antes, del cuaderno de explotación y de cumplimiento de otras normas, como agronómicos en el caballo de batalla que va a ser esta nueva etapa, que va a ser las cubiertas vegetales, ¿vale? Como decía, los requisitos legales de gestión, pues es normativa que era de aplicación en el ámbito medioambiental, en el ámbito de los fitosanitarios, en el ámbito de medio ambiente, especialmente para las zonas afectadas de medio ambiente. Es decir, son leyes que ya existían antes, incluso la ley de agua, que en esta nueva etapa va a obligar a poner contadores volumétricos para todos aquellos que dispongan de autorización de riego. Es decir, si no se dispone de contadores volumétricos, se considerará incumplimiento de la condicionalidad a través del incumplimiento de la ley de aguas, pues es una primera etapa. Pero, además de cumplir con esas leyes, que ninguna es excesivamente reciente, tendremos que cumplir con las buenas condiciones agrarias y medioambientales. En concreto, en el caso del olivar, pues está siendo en estos últimos meses un poco cachondeo con el tema de lo que es obligatorio y deja de ser obligatorio. Decía hace 2 semanas que estuve aquí con los técnicos de vuestras cooperativas analizando cuáles eran los requisitos, y lo que antes parecía que era impepinable, que iba a ser obligatorio o prohibido, pues hoy, 2 semanas después, pues resulta que no lo va a ser. En fin, de alguna manera no se está gestionando bien
esta situación, a pesar de que ya estamos en la PAC 2023-2027, estamos un mes después de la entrada en vigor de esta PAC y todavía ni está clara la normativa de condicionalidad a nivel nacional, más que no está clara, no está publicada a nivel nacional, ni siquiera a nivel andaluz. Y eso que esta PAC llega 2 años más tarde de cuando debió empezar, porque los que analicen el futuro, la reforma de la política agraria, dirán qué pasó entre 2020 y 2023. Hay una PAC 2014-2020 y otra 2023-2027. Bueno, pues 2 años después y algunos meses y algunos días, pues seguimos todavía con ciertas incógnitas, que espero que respecto de la última reunión que tuvimos con la Consejería el viernes pasado, pues cambie un poco. La voluntad, desde luego, que percibimos en los últimos tiempos es favorable a reducir en lo posible toda la carga de prohibiciones y de normativa. Aún así, pues algunas cosas le van a chirriar a ustedes bastante. En el tema de la prohibición de la quema, hay una norma que aplica a toda la Unión Europea, que es que está prohibida la quema de rastrojos. Eso es impepinable y es una línea roja de la Comisión Europea. No se pueden quemar los rastrojos, ¿vale? La cuestión es, que es lo que se lleva haciendo desde hace años en Andalucía, la definición de rastrojo. ¿Qué es rastrojo y qué no es rastrojo? Bueno, pues los restos de poda seguro que no son rastrojos, ¿vale? A partir de ahí viene otro problema añadido, que fue la publicación el año pasado de la Ley de Residuos. Bueno, pues decía que no se podía quemar bajo determinadas circunstancias. Bueno, pues ya ha cambiado la ley y todos aquellos agricultores que tengan menos de 50 personas todo el año contratadas o que facturen menos de 10 millones de euros, que yo creo que no habrá ninguno que cumpla esa condición, bueno, pues todo eso, en lo que se refiere al olivar en parcelas agrícolas, no en parcelas en zona forestal, todo eso van a poder utilizar la quema como una alternativa a la gestión de su explotación, por fin, ¿vale? Ya hay una nota interpretativa del Ministerio de Transición Ecológica, una voluntad de la Consejería de Agricultura de que así sea, así que, bueno, algunos estaban esperando con el mechero, con la antorcha, pues eso parece, a pesar de todo lo que se ha escrito y se ha dicho, finalmente esa parece una batalla conseguida. No obstante, pues cabe la posibilidad de que alguien tenga más de esa facturación y más de ese número de personas contratadas. No sé si habrá alguno en alguna cooperativa, pero existe, con lo cual para eso habrá una excepción para poder quemar siempre que cumplan una nueva orden que va a publicar la Consejería de Agricultura estableciendo para qué cosas se puede quemar y en qué condiciones. Y luego, todas aquellas parcelas agrícolas que estén en zonas forestales o en zonas de influencia forestal, pues tendrán que cumplir la Ley de Montes, que establece, en cualquier caso, una autorización por parte de Medio Ambiente, ¿vale? Eso a algunos les tocará y a otros no les tocará, pues habrá que ver en qué situación está cada uno, pero, en principio, todas aquellas explotaciones pequeñas y microexplotaciones de menos de 10 millones de euros y menos de 50 trabajadores a todo el año, no 50 trabajadores en algún momento, sino 50 trabajadores todo el año, pues esas sí van a poder utilizar la quema de los restos de poda como una alternativa fitosanitaria, ¿vale? Esa, bueno, pues parece que ya está resuelta y así nos lo ha trasladado la Consejería. Queda duda sobre los restos de cosecha de cultivos herbáceos, pero no nos vamos a meter en los problemas de los demás. Hay otra beca que también estaba en el marco anterior, que es que hay que crear franjas de protección en los márgenes de los cursos de agua. Es decir, a 5 metros a cada lado del centro del cauce, pues no se pueden utilizar productos fitosanitarios ni fertilizantes y va a haber una capa en SIGPAC que va a determinar qué parcela y qué zona de esas parcelas va a ser la que está afectada por esa prohibición. Puede ser parcelas de olivado, puede ser parcelas de cualquier cosa. Esa es la que van a utilizar los inspectores. Por tanto, todo aquel que esté ahí tiene que cumplir con esta todo aquel que no esté no tiene que cumplir. ¿Vale?
Se puede cosechar, en el caso de cultivos leñosos, que es el que nos afecta, y es obligatorio mantener una cubierta vegetal, ¿vale? Incluso se pueden dar labores superficiales de mantenimiento, aunque tenga que mantenerse esa cubierta. Bueno, otra de los caballos de batalla, otro de las vueltas de tuerca que tiene esta reforma es en la gestión de la labranza, ¿vale? También ahí tenemos la Consejería de Agricultura está trabajando en excepciones, pero la norma general que aplica en toda España es que en la superficie de olivar no se podrá labrar ni con volteo ni sin volteo, no se podrá labrar en la dirección de la máxima pendiente cuando la pendiente media sea mayor o igual del 10%, ¿vale? Ese es el precepto general. La Consejería de Agricultura está trabajando en su plan de condicionalidad para Andalucía en que si ya existe la plantación ya está diseñada de tal manera que se ha hecho en la dirección de la máxima pendiente, pues se podrá realizar el laboreo en esa dirección. También podrá establecer excepciones si hay riesgo de vuelco de maquinaria de máxima pendiente, en cuyo caso habrá que solicitar esa autorización de manera expresa. Habrá que decir, yo quiero labrar en la dirección de máxima pendiente y tengo que pedir autorización a la Administración. De eso, en muchas de las ocasiones no nos vamos a poder librar, es decir, de los requisitos que hay que cumplir podremos librarnos de una manera u otra, pero del papeleo ya les aseguro que va a ser muy complicado librarnos. La única manera de librarnos de esas obligaciones es a través del papeleo. En este caso, solicitar una autorización. Y también se podrá autorizar esa labranza en la línea máxima pendiente cuando se quiera restituir un suelo como consecuencia de unas lluvias torrenciales que hayan provocado cárcavas o regueros importantes dentro de la explotación. También hay que tener una cobertura mínima del suelo en pendientes mayores del 10%. En la PAC anterior estábamos hablando de pendientes mayores del 15%. Cuando hablamos de pendientes siempre hablamos de las pendientes que dice SISPAC que tenemos en nuestro recinto, ¿vale? Con lo cual hay que mirar el valor numérico en nuestro recinto para saber si tiene más o menos del 10% y en función de eso aplicar unas medidas u otras. En todo caso, en esas pendientes mayor o igual del 10% es obligatorio mantener una anchura de cubierta sembrada o espontánea mayor o igual de como mínimo 1 metro de ancho, ¿vale? En las calles transversales a la línea de máxima pendiente, ¿vale? O si ya está diseñada, si ya, lógicamente ya está hecha la plantación y ya está en la línea de máxima pendiente, pues tendrá que ser en esa línea de máxima pendiente o en la línea en la que esté el sistema de riego. No vamos a labrar encima de los goteros. Han incluido una excepción aquí. Había un problema antes con el ecorégimen de cubiertas vegetales inertes, que ya les contaré más adelante en qué consiste, es decir, utilizar los restos de poda como cubierta vegetal, en el que no va a ser obligatorio tener 1 metro de ancho más, como parecía que quería decir el ecorégimen. Es decir, si tengo la cubierta vegetal inerte, no voy a estar obligado a tener en pendientes mayores del 10% otro metro más de cubierta vegetal. Es decir, la cubierta inerte me servirá para cumplir con la condicionalidad, ¿vale? Pero también lo vemos aquí y lo veremos luego en los ecoregímenes. Y en el tema del levantamiento de esa cubierta, pues se establece que cada comunidad autónoma dirá en qué momento se puede levantar esa cubierta. Según nos manifestó el viernes en la Consejería, en este mes de febrero la Consejería va a publicar una resolución que va a permitir, a partir de su publicación, el levantamiento de la cubierta por las especiales condiciones climáticas que tenemos ahora mismo en el que toda mínima gota de agua es competencia con el cultivo, con lo cual, bueno, pues van a autorizar a partir de su publicación el levantamiento de la cubierta para todos aquellos que ya tenían cubierta. Para todos, estamos hablando siempre que esta norma es obligatoria para pendientes mayores o iguales
al 10%. También esta norma dice que no se podrán arrancar los árboles leñosos en pendientes mayores del 10%. Bueno, esto se ha matizado también y en el caso de que vaya a haber un arranque con sustitución, pues habrá que hacer una comunicación o una declaración responsable. Todavía no sabe la Consejería cómo se hará, papeleo en cualquier caso. Ya les digo que de eso va a ser complicado que se libre nadie. Pero también ha ofrecido la posibilidad, cosa que no se había valorado hasta ahora, de que se pueda arrancar sin sustitución en pendientes mayores del 10%, en cuyo caso pues el procedimiento será un poco más complicado. Habrá que solicitar, esperar que nos resuelvan, será una resolución condicionada, es decir, esta beca es para garantizar que el suelo está cubierto. Bueno, pues si no voy a tener cultivo leñoso, voy a tener cultivo herbáceo, bueno, pues ¿en qué momento voy a tener el cultivo herbáceo? Es decir, te autorizo a que arranques los olivos y pongas tierra calma, siempre y cuando tengas cubierta la tierra calma de esta fecha a esta fecha. Eso vendrá en la resolución y una vez que nos resuelvan podremos hacer ese arranque y posteriormente hacer la comunicación a SISPAD del cambio de uso para que el año que viene, cuando nos inspeccionen, no tengamos problemas en que nos vayan a exigir el tema de la cubierta, ¿vale? No le he dicho, pero si hay la más mínima duda o alguna intervención para matizar o para pedir explicaciones de algo, o incluso para quejarse, pues yo estoy abierto a que cuando quieran la hagan, ¿vale? No, esto es línea base, esto es para cobrar la PAC. Yo sí o sí tengo que dejar el 10%, o sea, el más del 10% de la cubierta vegetal. Si tú tienes pendiente mayor del 10%, tienes que tener cubierta vegetal. En este caso, en este año excepcional, entre los meses de enero y marzo, y de manera aún más excepcional, la Consejería va a publicar este mes una resolución que te permite levantar esa cubierta, con lo cual presupone que la has tenido, ¿vale? Con lo cual, como presupone que la has tenido y no se va a hacer ningún control hasta junio, pues, en fin. Este año por condiciones excepcionales. El año que viene, en principio será, cada año, se establecerá en la normativa de la PAC, pero en principio será noviembre-marzo. Tiene que ser 4 meses. Este año son solo 2 meses por la sequía que padecemos. Bueno, si está antes de final de año, le aplica la PAC anterior, en la que había que hacer en cualquier caso había que hacer una comunicación. En fin, eso, si es arranque y sustitución, por cuanto antes poner los olivos. Según dice, no se puede talar a partir de marzo. Voy a explicarlo. No. Ya afortunadamente esa es la otra cosa que cambia favorablemente a la gestión normal de las explotaciones, en las que la poda ya se puede hacer sin ningún límite. El Ministerio publicó un Real Decreto, el de condicionalidad, que decía que de marzo a septiembre ni se podía podar ni se podía cortar ningún frutal, ningún leñoso. Ya en la modificación que ha propuesto a final de enero, ya el propio Ministerio, ha quitado lo de poda. O sea, la poda ya da por hecho que se puede hacer en el momento en que cada cultivo lo necesite. Y en el tema de la corta, la interpretación que va a hacer la Consejería y que va a hacer cumplir es referido a elementos del paisaje. Es decir, lo que en nuestras explotaciones son elementos improductivos o vienen definidos como islas de elementos del paisaje. Siempre árboles aislados y no árboles frutales. No árboles, en este caso, nuestra plantación de olivar. Con lo cual, ha adelantado porque es la becan siguiente, pero ya parece que no va a ser obligatorio. De hecho, la Consejería, a pesar de que es una propuesta de modificación, da por hecho que al haberlo propuesto el propio Ministerio no va a haber ninguna dificultad. Creo que no. ¿Sí? Yo que tengo allí animales, los restos de poda se los pueden comer los animales, sacarlos y que se los comen los animales. Los restos de poda siempre, el problema es en la explotación.
Quemar en la explotación. Si tú, tanto en cultivo, sería un problema antes, ahora ya no es ningún problema, pero cuando se saca fuera de la explotación no es ningún problema. El problema es quemar dentro de la explotación. Sí, sí, no hay ningún inconveniente. No. Si quieres cobrar el ecorégimen, no. Si quieres cobrar para cobrar la PAC sí es obligatorio, de hecho es un requisito de la aplicación de purines que tienen que obligatoriamente estar enterrados, ¿vale? Pero si en tierra, la cubierta vegetal en el ecorégimen, tanto en el 6 como en el 7, que son cubierta vegetal viva o inerte, lógicamente si entierra los purines y entierra la cubierta. Por tanto, ya no tienes cubierta, por tanto, ya no cumple el ecorégimen, por tanto, no cobra el ecorégimen. Tendrá el suelo muy bien estercolado, pero no podrás cobrar el ecorégimen. ¿Perdón? La parte del ecorégimen, sí, sí. La PAC sí, la PAC, o sea, es que es obligatorio, es que si no sería todo lo contrario, ni una cosa ni la otra. Antonio, sigue porque vas a responder a la pregunta. Venga. Como en la PAC anterior, es obligatorio mantener los elementos del paisaje. Hay que mantener los majanos, todos los muretes, etcétera, ¿vale? Y solamente se puede modificar pues, si hay que hacer alguna actuación de mejora de bancales, para corrección de cárcava, de regueros, etcétera. Y la cuestión gordiana, la importante que nos venía afectando era el tema de la poda, que como he dicho, aunque no está publicado todavía, pues se da por hecho tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, que la poda se va a poder realizar en cualquier momento del año, cosa que, bueno, pues no debería ser ninguna cosa excepcional, pero es casi un logro visto cómo está el tema. Y en lo que se refiere a la corta, pues la Administración andaluza va a considerar que la prohibición de cortar en los meses de marzo a septiembre solamente va a ser obligatoria para árboles aislados, no para los árboles de nuestra explotación, ¿vale? Interpreta que son elementos del paisaje. Y luego tenemos otra normativa adicional para esta, ya se incorporó a final del año 2021, la prohibición de la recolección mecánica nocturna en cultivos permanentes de plantaciones intensivas en seto de porte alto, es decir, recogida nocturna con cabalgantes, que en cualquier caso está prohibida en Andalucía desde el año 2020, ¿vale? Y bueno, se establecen una serie de fechas en las que no se puede hacer esa recolección y en el caso de Andalucía pues va de septiembre a enero. Y tenemos ya la última beca, la última norma que afecta al sector del olivar, que es la de fertilización sostenible. Esta normativa, estas obligaciones vienen derivadas de un Real Decreto que se publicó a finales de 2022, en el que establece, bueno, pues la aplicación localizada de purines y enterrado de estiércoles, como antes me preguntaban, es obligatorio. Si se aplican purines o estiércoles, tienen que ir enterrados, ¿vale? Y en este caso añade dos obligaciones más referidas al cuaderno de explotación. Hay que reflejar todas las aplicaciones fertilizantes, incluidas, lógicamente, el estercolado, en el cuaderno de explotación digital, al que hay que comunicar mensualmente todas las modificaciones, es decir, desde que yo aplico el fertilizante hasta que lo registro en el cuaderno de explotación, solo puede pasar como mucho un mes. Y, por otro lado, eso será obligatorio a partir de 1 de enero de 2024. A partir del 1 de septiembre de 2024, además, habrá que aportar un plan de abonado que establezca a priori cuáles van a ser las dosis y los momentos de aplicación de los fertilizantes en mi explotación, justificado además por qué doy esa fertilización y no otra NPK. Es decir, antes había una limitación para los nitratos en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, pues ahora hay que dar una justificación en todos los nutrientes que aplicamos. Y además, a partir de 10 hectáreas será obligatorio tener un asesor en fertilización
de suelo. Es decir, igual que había antes, como les decía al principio, un asesor en gestión integrada de plagas, que en vuestro caso, en todo vuestro caso creo, tenéis técnico de API, con lo cual ese técnico es el que hace esa función. En el caso de la fertilización pasa al mismo nivel que los productos fitosanitarios y va a ser obligatorio tener tanto ese gestor como un plan de abonado, ¿vale? Y, por supuesto, registrarse en el cuaderno de explotación. Bueno, la condicionalidad reforzada, pues lo adelantaba al principio, hay una serie de obligaciones, un montón de artículos de la ley de seguridad y salud en el trabajo, sobre el contrato, sobre las condiciones laborales, sobre la formación del trabajador, sobre los equipos que se le facilitan al trabajador para prestación de los servicios, etcétera. Todo eso va a ser, además de ser obligatorio, porque ya lo es desde hace muchos años, por supuesto, tener el plan de prevención de riesgos laborales en la empresa, en este caso en la explotación, para el que lo tenga que tener. No va a haber un control adicional ni por parte de Agricultura ni por parte de nadie. Es decir, los controles que tenga establecido trabajo o empleo para verificar el cumplimiento de todos esos requisitos que aparecen ahí, pues en el caso de que tenga un incumplimiento, pues le pondrán la sanción según la ley correspondiente y además tramitarán con el FEGA, con el fondo, con el organismo pagador de las ayudas de la PAC, tramitarán una reducción de la ayuda. Es decir, vendrá impuesta una como consecuencia de la otra, pero no va a haber control específico por parte de nadie para verificar el cumplimiento de esa condicionalidad social. Eso significa que, como en la mayoría de los casos tendrán que ser resoluciones firmes, pues no es previsible que hasta por lo menos 2 años después de la entrada en vigor de esa condicionalidad social llegue la primera sanción, porque entre que se produce la inspección, el acuerdo de inicio, resolución provisional, resolución definitiva, recurso, etcétera, etcétera, pues seguramente hasta 2 años después esa sentencia o esa resolución firme no generará una resta de la ayuda de la PAC, ¿vale? Bueno, hasta ahora esto es la línea base, esto es para cobrar las ayudas de la PAC. Empezábamos por la primera parte, que era para cumplir con la ley, es decir, para ser ciudadanos, en este caso agricultores españoles, para poder comercializar tu producción. Luego hemos entrado en los requisitos que tiene que cobrar todo aquel que quiera cobrar las ayudas de la PAC y ahora pasamos a una nueva fórmula que establece esta nueva PAC, que son los ecoregímenes, que en esta PAC están suponiendo ya el 25% de todo el presupuesto y que ya se está hablando de la futura PAC post-2027 y este porcentaje pues está variando entre el 33 y el 50% del total del sobre que reciba cada país. Es decir, el enfoque medioambiental de la PAC parece que no tiene... es un camino sin retorno. En lo que nos corresponde a estos 5 años de 2023-2027, los ecoregímenes, a pesar de que hemos luchado para que no se aplicaran, porque son en casi una tasa plana, comparándonos con el resto de otras comunidades autónomas que han generado mucho menos derechos en todos estos años, pues se va a aplicar desde este año 2023. De hecho, los 2 ecoregímenes que aplican al olivar, que son las cubiertas vegetales, ya empezaron. Es decir, las cubiertas vegetales ya tendrían que estar en las explotaciones, tanto la cubierta vegetal viva, bueno, la inerte tenemos hasta el 1 de marzo para aportar los restos de poda. Bueno, tiene una particularidad y es que no es necesario tener derecho de pago básico para solicitar un ecorégimen en una superficie. Ya esta es el primer gran cambio, y es que y en las sucesivas modificaciones de la PAC, para cobrar esta ayuda no es necesario tener ningún derecho. Cualquiera que llegue a la actividad agraria hoy o hace un mes puede cobrar estos ecoregímenes sin haber
percibido ni saber ni siquiera lo que era el pago básico, ¿vale? Esa es la primera consideración. La segunda es que no es obligatorio pedirlo para toda la superficie, ni de mi explotación ni de mi parcela. Yo decido, recinto, exactamente sobre qué superficie me comprometo a cumplir con ese ecorégimen. En cada hectárea solo puedo cobrar uno. Yo en mi explotación puedo tener 3, 4, dependiendo del tipo de explotación que tenga. Si es de olivar solamente tengo para elegir 2 del menú, o la P6 o la P7, o cubierta vegetal viva o cubierta vegetal inerte. Pero sobre mi explotación puedo tener varias de ellas. Sobre la misma superficie solo puedo pedir una. Y, bueno, pues existe un pago adicional por aquel que repita ecorégimen sobre la misma superficie, ¿vale? Son 25 euros por hectárea adicionales a los que suponga el coste de esa ayuda. Hay que decir que, como es una ayuda que tiene un sobre cerrado y no se sabe quiénes van a ser solicitantes de ella, pues solamente se puede estimar a priori cuál es la cantidad que te puede corresponder, pero la cantidad que finalmente te corresponda depende de cuánta gente haya solicitado, cuántas hectáreas, más que cuánta gente, cuántas hectáreas hayan solicitado ese corregir. De hecho, en el caso de la línea P6, que es la primera que vamos a ver, pues estamos hablando de una ayuda de 61 euros por hectárea de punto medio que considera el Ministerio para pendientes menores del 5%. Para pendientes entre el 5 y el 10% estamos hablando de 114 euros casi, y para pendientes mayores del 10% de 165 euros por hectárea, ¿vale? Con una degresividad que, bueno, pues a partir de 15 hectáreas, ¿vale? Estas son las condiciones económicas de partida de las condiciones de diseño y de económicas que tiene este ecorégimen. Entramos ya en los detalles de qué tengo que cumplir para cobrar este ecorégimen. Una pregunta, Antonio. La degresividad, ¿qué es lo que quiere decir exactamente? ¿A partir de 15 hectáreas, esas hectáreas ya no van a cobrar ecorégimen o van a cobrar menos? ¿O qué es lo que quiere decir? Que no cobran. No cobran, o sea, cobran en función del dinero que haya disponible. Sabemos que hasta 15 cobran y a partir de ahí, pues en función del dinero que haya disponible. Habrá un prorrateo para esa, ahí es como una bolsa de dinero para las que están entre 0 y 1,5, entre 1,5 y 12 y a partir de 12. A partir de 12 tienen una bolsa de dinero. Todas aquellas superficies que sobrepasen esa cantidad se reparten ese dinero entre todas esas superficies, la que corresponda, ¿vale? Pero garantizando que primero se cubre las primeras 1,5 hectáreas para todo el mundo, la segunda hasta 12 hectáreas para todos y si sobra dinero, para el resto. ¿Eso qué es? ¿Para el ecorégimen o para el pago? Para el ecorégimen, solo estoy hablando del ecorégimen. ¿Y el pago regresivo entonces qué es? ¿El qué? No, el pago redistributivo es otra cosa. El pago redistributivo no hemos llegado ni vamos a llegar, porque las ayudas no vamos a hablar de ellas, pero el pago redistributivo es otra cosa. No. Las ayudas son de 61,07 euros por hectárea para pendientes menores del 5, de 113,95 para pendientes entre el 5 y el 10 y para pendientes mayores del 10 de 165 euros por hectárea, con una degresividad del 70% a partir de 15 hectáreas. Perdona, me he liado con el pago redistributivo. A partir de 15 hectáreas hay una degresividad del 70%. Es decir, que cobra el 30%. ¿Vale? Vuelvo a repetirlo. Las ayudas van a depender del ecorégimen, van a depender de la pendiente que tenga el recinto sobre el que tengamos el compromiso de ecorégimen y, dependiendo de la superficie total que tengamos comprometida.
Si nuestra superficie es menos de 15 hectáreas, pues tendremos la cantidad que os he dicho, 61,07 para pendientes menores del 5%, 113,95 para pendientes entre el 5 y el 10 y 165 para pendientes mayores del 10%, ¿vale? Y si tenemos más de 15 hectáreas, en lugar de esas cantidades, a partir de 15 hectáreas cobraremos el 70% de esa cantidad que nos corresponda. Es decir, en lugar de 165, el 30% pues son 50 euros mal contados, ¿vale? Con lo cual, por eso te da la posibilidad el ecorégimen de decidir sobre qué superficie te comprometes, para que no te comprometas con un coste mayor, o sea, con un coste mayor que el dinero que vas a percibir, ¿vale? Por total de compromiso. El total de tus compromisos son, da igual que sea sobre una parcela o sobre 5, si tienes más de 15 hectáreas, te aplica la degresividad. ¿Perdón? Pues tendréis que Cla- hacer grupos claro. dependientes. A partir del incremento, ¿en dónde se produce ese incremento? En pendientes mayores del 10%, pues estarán sobre 165. Si son en pendientes menores del 5, te lo aplicarán sobre 61,07. No. A partir de las 16. A partir de las 16. ¿Vale? Sí. No, claro. No tienes, si tienes no te aplica, si tienes 30 hectáreas y 15 las pides para uno y 15 para otro, no te aplica el criterio de agresividad. Bueno, requisito. Primero el dinero, luego los requisitos. Primero el caramelito, la zanahoria y luego el palo. Bueno, hay que tener una cubierta vegetal sembrada o espontánea, viva o agostada. Agostada es un término que he aprendido yo, bueno, ya alguna vez lo había escuchado, pero lo he aprendido en esta reforma, que es que está sobre el terreno, durante todo el año, ¿vale? Hay que cambiar la mentalidad, que hablamos de las cubiertas vegetales, que cuando empieza a competir, pues la levantamos, o la enterramos, o la desbrozamos. Aquí tiene que estar hasta si la cubierta empieza el 15 de octubre, hasta el 14 de octubre del año siguiente tiene que haber hierba en el suelo. Dentro del suelo o encima del suelo, ¿vale? Dentro del suelo me refiero con raíces o sin raíces, ¿vale? Este es el ecorégimen P6, ¿vale? Y tiene que permanecer viva durante un número limitado de meses. En principio son 4, pero como estamos en las condiciones que estamos de sequía, pues la Junta de Andalucía lo ha reducido a 2 meses, del 15 de enero al 14 de marzo. Es decir que si alguien fuera a visitar su explotación y ustedes van a pedir el ecorégimen en la próxima ventanilla de la PAC, pues el 15 de enero sería la fecha tope para que estuviera su cubierta implantada en su explotación, sea natural, sea espontánea o sea sembrada. A partir del 14 de marzo no es que me la pueda cargar. Al 14 de marzo lo que puedo hacer es ponerla sobre el suelo y hacer todo lo posible para que esa me dure hasta el 14 de octubre de este año 2023. Los ecoregímenes de cubiertas tanto vivas como inertes empezaron en este otoño. O sea que con el tema de la sequía, pues la Junta ha decidido que sea de 15 de enero a 14 de marzo, pero en condiciones normales será de 15 de octubre a 15 de marzo, ¿vale? O de noviembre. Habrá que ver en cuando vuelvan las condiciones a ser normales, a ver cuándo puede haber cubiertas vegetales. En cualquier caso, la anchura de la cubierta. Tenemos que tener cubierta todo el año. Tanto
con sus raíces tomando agua y nutrientes del suelo, como sobre el suelo. Tiene que estar viva 2 o 4 meses. En este año, 2023, basta con que esté 2 meses. Tercera obligación, tiene que tener una dimensión mínima, un ancho mínimo, ¿vale? El ancho mínimo depende de la distancia entre la última rama de la calle con la última rama o la primera rama de la siguiente calle. Eso se llama proyección libre de copa, la distancia que hay entre eso y eso, de una calle con respecto a la otra. El 40% de esa medida, son 4 metros, son 5 metros, esa distancia, el 40% de esa distancia tiene que tener cubierta vegetal, ¿vale? Si la pendiente de ese recinto es mayor del 10%, tendrá que tener esa y 1 metro más, ¿vale? Y si esa distancia, si no se puede llegar a 1,5 metros, es decir, estamos hablando de que la cubierta vegetal no, estamos hablando siempre de la proyección de copa, es decir, debajo de la copa no se obliga a que haya cubierta nunca, ¿vale? Ni en ecorégimen, ni en condicionalidad, ni nada. Pero si esa distancia, si los árboles, si la plantación es muy tupida y no consigo 1,5 metros de anchura libre entre la proyección de esta rama y la proyección de la rama de la calle de al lado, no llego a 1,5 metros, entonces tendré que tener toda la superficie, incluido debajo del olivo, ¿vale? Si no consigo 1,5 metros de anchura de proyección de libre de copa, entonces tendrá que ser toda la superficie, ¿vale? La cubierta vegetal solo se puede gestionar mecánicamente, nada de fertilizantes ni nada de fitosanitarios, ¿vale? Solo se puede desbrozar y depositar los restos sobre el terreno. En principio no se debería poder hacer ninguna labor, ni vertical, ni superficial, ni nada, pero excepcionalmente en este año 2023 sí se va a poder dar una labor superficial a riesgo de cada uno, es decir, porque esa labor lógicamente va a enterrar parcialmente una parte de esa cubierta que debería estar hasta 14 de octubre, excepto en los recintos que tengan una pendiente muy alta, mayor del 20%, en la que en ningún caso se va a poder dar ninguna labor sobre esa cubierta, ¿vale? Y, como requisito adicional, todos los ecoregímenes están obligados a tener el cuaderno digital, que no existe, pero que es obligatorio tenerlo a partir del 1 de enero de 2023, ¿vale? Bueno, la P7, el ecorégimen de cubiertas vegetales, el que hemos visto ahora mismo es cubiertas vegetales vivas durante 2 o 4 meses, en principio 4, pero este año 2. Ahora tenemos otra alternativa de ecorégimen, que es la cubierta vegetal inerte, exclusivamente con restos de poda. La poda puede ser del vecino, de olivo me refiero, pero tiene que ser restos de poda, ¿vale? Lo que se aplique como cubierta inerte sobre la calle. La obligación es triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno antes del 1 de marzo y igualmente pues tendrá que ser al menos el 40% de la proyección de la distancia que os decía entre la última rama de esta calle con la primera rama de la siguiente calle. Esa cantidad pues serán 4 metros, 5 metros, la que sea. El 40% de esa cantidad, si son 5 metros, serán 2 metros, pues 2 metros de ancho tiene que estar lleno de restos de poda, ¿vale? Aquí no se suma el metro que sí se suma en las cubiertas vegetales vivas, ¿vale? Eso es una excepción que os comenté en condicionalidad y que se aplica también en ecorégimen, ¿vale? Tampoco se pueden aplicar productos fitosanitarios y también se podrá dar una labor de mantenimiento vertical sobre esa cubierta inerte siempre que el recinto sea menos del 20%, aun a riesgo de que, bueno, pues lógicamente que cuantos más pases, cuanto más laboreo hagamos sobre esa cubierta, pues menos cubierta irá quedando cada vez que demos un pase.
¿vale? Como decía, los restos de poda pueden proceder de otras parcelas, pero no es posible utilizar otro material que no sean restos de poda de olivar. Y igualmente es obligatorio llevar el cuaderno digital desde el 1 de enero de 2023 o desde el 1 de enero del año donde vayamos a solicitar ese ecorégimen y ya está. Entonces, para que vierais, lo puse en la presentación anterior y lo vuelvo a poner en la actual. Tenemos, vamos a hacer, hay 3 simulaciones hechas por la Consejería de Agricultura sobre la región 18, que es la comarca de Estepa, en la PAC anterior, que es la barra de la izquierda, y los distintos escenarios que hay en la nueva PAC. Tenemos el primero de ellos para menos de 0,15 hectáreas, para menos de 1,5 hectáreas, donde vemos que a pesar de realizar el ecorégimen vamos a percibir menos de lo que percibíamos en la PAC anterior. Donde hay un mayor nivel de renta es en las parcelas entre 1,5 hectáreas y 13,94, casi 14 hectáreas, en cuyo caso pues nos estaríamos yendo a niveles inferiores, pero algo similares a la ayuda del marco anterior, y ya en los 2 siguientes, para mayor de 14 hectáreas, pues el incremento de renta puede estar perfectamente en un 60-65% de lo que se percibía en el marco anterior. Esto es para terrenos llanos, para pendientes menores del 5%. Si nos vamos a pendientes entre el 5 y el 10%, pues vemos que esta reforma, pues para niveles de superficie entre 0 y 1,5 hectáreas, pues se parece, aunque disminuye con respecto al nivel de renta de la PAC anterior, pues estaríamos hablando de niveles similares. Para entre 1,5 hectáreas y 14 hectáreas, pues estaría en los mismos niveles, exactamente, estamos hablando de valores medios, pero podría entenderse que son los mismos. Lógicamente, hay que hacer el ecorégimen. Si nos comprometemos al total de la superficie con nuestro ecorégimen, en todos los casos saldremos perdiendo con respecto a la PAC anterior. Y luego, a partir de 14 hectáreas, pues estaríamos hablando de aproximadamente un 25% de dinero menos por hectárea de ayuda respecto al marco anterior. Y para pendientes mayores del 10%, pues evidentemente ves el único caso en el que hay un incremento de renta respecto al marco anterior para superficie entre 1,5 hectáreas y 14 hectáreas. Ahí estaríamos en un nivel quizá de un 10% más, siempre y cuando cumplamos el ecorégimen. Si no cumplimos el ecorégimen, insisto, estaremos por debajo siempre de los niveles de la PAC anterior. Y para superficies mayores de 14 hectáreas, pues siempre va a perder respecto a la PAC anterior. Lo digo para que lo pongo como ejemplo, no por entrar en el tema de la ayuda, sino para que vean la importancia que va tomando el ecorégimen respecto a la renta del agricultor en esta nueva PAC. Y ya estoy a su completa disposición para lo que me quieran preguntar. Cuando hablas de... Bueno, me dice Blanca, lo insisto, tanto el cuaderno de explotación, que lo hemos comentado tanto desde el punto de vista de fitosanitario como fertilizante, como también en riego a partir de 2024, la actualización de los datos es mensual, es decir, desde que se hace el tratamiento, tanto fertilizante como fitosanitario, hay un mes para registrarlo en el cuaderno de explotación. Registrarlo a posteriori supone ya per se un incumplimiento de la condicionalidad, con lo cual evidenciarlo a posteriori supone señalarme informáticamente, es decir, realmente si yo trato el día 20 de enero, del 20 al 30 tengo que hacer. Es que no estoy segura. Sí. O sea, si se trata el día 20 de enero, antes del día 30, yo tengo que no, informar. antes del 20 de enero, antes del 20 de febrero tienes que registrarlo.
Antes, ¿tiene que pasar un mes o tiene que ser mes cerrado? No. El registro tiene que ser el 20 de febrero. Si el tratamiento fue el 20 de enero, tengo hasta el 20 de febrero para registrarlo. Vale. Otra cosa es que toda esa información no sabemos si el Ministerio la va a tener en tiempo real, es decir, a medida que lo vayamos registrando, o lo va a tener a mes vencido, es decir, a final de enero habrá que dar todo lo que se ha hecho en el mes, a principios de febrero habrá que dar todo lo que se ha hecho en enero, a principios de marzo. Lo que sí está claro es que de todo lo que se ha hecho ya no se puede cambiar nada. Todo lo que sea modificar el cuaderno de explotación supone autoseñalarme como un incumplimiento de la condicionalidad por no haber registrado un tratamiento, una aplicación o una parte del cuaderno que debiera haber registrado y no he registrado. ¿Vale? Cuando hablas de pendiente, ¿qué te refieres? ¿A recinto? Siempre recinto. En esta PAC es todo recinto. Si está en los laboreos, si hay que enterrar el tiempo, ¿cómo se hace eso? Pues no echando. Si, es lo mismo que la pregunta que le hicimos. Bueno, pero es que ¿cómo aquel agricultor que quiera utilizar estiércol va a perder la posibilidad de una... O sea, es una medida medioambientalmente recomendada, la aplicación de estiércol en lugar de utilizar fertilizantes inorgánicos. ¿Va a perder el ecorégimen? Pues sí. Pues sí. No. Es decir, que hay una serie de normas que ya están incluidas en la PEPAC. Sí. La recuerdo y la repetí en la reunión acordándome de ti. Sí. Ya después mandé un correo a Sara y me remitieron una norma en la que hay una excepción de que si tienes plantas vegetales tipo permanente no era necesario el enterrado del estiércol. No te puedo decir la norma porque no me la sé de memoria. Si utilizas estiércol no compostado, vaca, caballo, etcétera, tienes que enterrar. No hay excepción. Si utilizas gallinácea o alguno que esté en una forma más sólida que puede que no se obligue el enterrado. Pero sí, estiércol y purines, vamos, a efectos de la norma no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Yo lo pregunté expresamente y la respuesta fue la que te acabo de dar. Si cambian de opinión, ya sé a quién tengo que llamar primero sobre ese tema. No, lo digo en serio. Que sobre esto yo no hay verdades. No puedo, porque además no soy un representante de la Administración, que además que quede claro para cuando salga, para que no se enfaden ustedes conmigo, que yo no tengo nada que ver con la Administración, solo soy el mensajero que ve que esta gente ha decidido que les cuente todos los problemas que van a tener ustedes. Pero si hay cualquier cambio, o sea que la conversación la recuerdo perfectamente y la trasladé en la reunión del viernes y me dijeron, pues no podrá pedir el ecorégimen. Pues si tengo una manera de hacerles cambiar en base a una norma que sí sea posible hacer eso, desde luego que la voy a hacer. Y si hay algún cambio, os lo cuento. A priori, con esa pregunta, la respuesta fue que no solicite ecorégimen. ¿En parcelas ya de menor de un 10% se puede labrar o no? Sí. ¿Y cubierta vegetal es obligatorio? No. Cubierta vegetal, gestión de la cubierta vegetal y las dos nudos importantes de la condicionalidad, que son gestión de la labranza y cubierta vegetal, es siempre para pendientes mayores del 10%, a nivel de recinto. Y en parcelas, por ejemplo, que los olivos no agilen, ¿qué dice usted? ¿Que se deje la cubierta vegetal entera? No. Es que la palabra no agilen me lo tienen usted que traducir. Pero si está en si se refiere a que está en la línea de máxima pendiente, no. De alguna manera, algún marco se tendrá que establecer. No sé, la verdad, en el control de campo cómo se hará, pero supongo que calcularán más o menos la media de la distancia que hay entre
entre las ramas y habrá que aplicar el 40% a eso. Lo que digo es que si los árboles están tan cerca que no soy capaz, si los árboles están tan cerca que no somos capaces de dejar 1,5 metros de cubierta en medio entre las ramas de uno y otro, entonces sí es obligatorio a toda la superficie de la cubierta vegetal. Insisto, para cobrar el ecorégimen, que es lo último que hemos visto. Esto es voluntario, ni siquiera es para toda la superficie, para la que tú crees que puedas cumplir o para la que te interese cumplir. Como hemos dicho, hay una degresividad. Mira, pues a mí esta práctica me cuesta, no sé, 30, 40 euros por hectárea y resulta que me van a pagar 50, pues yo para cambiar dinero siempre hay tiempo, ¿no? Que me interesa a pesar de que sean 50 euros por hectárea porque son muchas hectáreas, pues la hago. Pero que esa es un poco la filosofía, que se decida sobre aquello que nos comprometemos a cumplir. Y el 1,5 metros, que seas capaz por lo menos de dejar 1,5 metros de cubierta, si no eres capaz es cuando es obligatorio tenerlo a todo terreno. En el resto es solamente 1 metro, ¿vale? En condicionalidad, para pendientes mayores del 10%. Y en una parcela, por ejemplo, que no tenga paz y yo la quiero labrar y no dejo cubierta vegetal, ¿tendría alguna sanción? Es que en la PAC tú declaras toda tu explotación. Tú estás obligado en la PAC a declarar toda tu explotación, cobres o no cobres ayuda sobre ella. Y estás obligado a cumplir la condicionalidad sobre toda tu explotación. Cobres específicamente derechos sobre ella o no cobres específicamente derechos sobre ella. Sí, de hecho, afecta no solamente a la ayuda básica a la renta, sino también a la ayuda de desarrollo rural, ¿vale? Con lo cual, tu explotación es un todo. A efectos de la consejería, estás obligado a declararla toda y sobre toda ella tienes que cumplir la condicionalidad. Si tiene la pendiente que tenga o tenga el cultivo que tenga. Sí. Eso significa que si he pedido 3 meses sin hacer ningún tratamiento, ¿puedo no validar el cuaderno de 3 meses? Como todos los meses, cada que pasa un mes, hay que decir, puedo reconocer que no he hecho nada. Porque a los técnicos eso significa si todos los meses tienen que estar validando o no validando. Claro, la ausencia de comunicación es una opción. Puedes no comunicar nada y entiende el Ministerio que no es que te hayas perdido ni muerto ni nada, simplemente que no has aplicado, pues ya está. Pues no hay que... no sabemos exactamente el método en que lo van a hacer porque es el secreto mejor guardado del Ministerio, pero en principio, si funciona como el otro registro de fitosanitarios, que es el reto, pues a final de cada mes se genera un archivo con toda la información de ese agricultor generado bien por la cooperativa o bien por él mismo o bien por la empresa de fitosanitarios o por quien él decida que le gestione el cuaderno, y ese fichero se sube a una aplicación, la valida la aplicación y ya está cargado. ¿Que no sube información? Pues se sobreentiende que no ha hecho ninguna actuación sobre tu explotación. Eso sí, lo que digo es que desde que haga el tratamiento hasta que lo anotes tiene que pasar ese tiempo, porque al margen de los controles informáticos están los controles sobre el terreno, que a ti te pueden inspeccionar entre que has aplicado el producto fitosanitario y que lo registra, es decir, no puede pasar más de un mes, ¿vale? Que no solamente... El problema es que el cambio sustancial en esta reforma en el cuaderno de explotación no es tanto el cuaderno de explotación, porque el cuaderno de explotación era obligatorio hasta ahora y el registro de productos fitosanitarios era obligatorio hasta ahora. El problema que hay ahora, gordo, es que se pone de manifiesto todo y además de manera que no es solucionable. Es decir, si no lo ha apuntado, no lo ha apuntado. Si lo ha apuntado mal, lo ha apuntado mal. ¿Vale? Claro, bueno, no es desde el albarán, es desde el tratamiento. Cuando tú digas, tú puedes haberlos comprado en un momento y aplicarlo en otro. Pero es que ahí es un tema importante que yo quisiera que en fin, se recapacitara. Por eso, cuando se promovió la reunión, se pensaba que estuvieran técnicos, estuvieran todos los directivos de las cooperativas para ver cómo solucionamos esto para que las cooperativas puedan cumplir. No para que las cooperativas, para que los agricultores puedan cumplir. ¿Cómo lo hacemos para que los agricultores puedan cumplir, para que las cooperativas podamos seguir haciendo producción integrada y para que no haya sobresalto y para que el técnico se pueda dedicar
a lo que tiene que dedicarse, que es a asesorar, que tiene mucho que asesorar, insisto. De hecho, la Administración andaluza va a dedicar 50 millones de euros solamente al asesoramiento en la nueva PAC, a asesorar al agricultor cómo tener las cubiertas, qué puede hacer, qué no puede hacer, y el cuaderno de explotación tiene que ser algo muy dinámico y muy sencillo de gestionar para la cooperativa, pero claro, no puede dejar de hacerlo porque es que es la prueba fehaciente de todo ahora mismo. Ya es una evidencia que todo lo que no se registra es como si no se hubiera hecho. Vale, entonces... Sí, bueno, yo que quería decir que precisamente, como parece que esto es lo más difícil, lo del cuaderno de explotación digital y la inmediatez de los datos, de colgarlos, nosotros venimos trabajando desde el Departamento de Informática de los Estepa. Aquí está José María, que ha asistido a reuniones que ya se han convocado para tratar este asunto y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, colaborando y preguntando con cooperativas agroalimentarias a los técnicos de cómo poder hacerlo, porque la idea es que Oleostepa, que hoy por hoy es totalmente digital, nuestra comunicación con las 19 cooperativas está todo a través de la intranet, tenemos mucho hecho y es que además tenemos un equipo de 23 técnicos de producción integrada en las diferentes API que, bueno, que están también coordinados. Uno puede seguir solo, independiente, hacer su cuaderno porque tenga una explotación de cierto tamaño y pueda tener equipo administrativo, personal a su cargo que se lo resuelva, pero después hay la gran mayoría de los 7.000 socios de la Estepa que igual no tienen esa capacidad de poder hacerlo, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar porque eso sea así. Pero, como ha dicho Antonio muy bien, tiene que haber una coordinación del técnico inmediata con el agricultor, con el olivarero que está haciendo las aplicaciones, porque es que eso tiene que ser en tiempo real, Y las herramientas desde los Estepa las vamos a tener, siempre y cuando la Administración facilite, bueno, pues todo lo que técnicamente sea necesario para que desde las empresas o cooperativas de segundo grado o primer grado se pueda llevar a cabo. Así que, en ese sentido, a medida que vayan avanzando, porque le he preguntado a José María precisamente sobre este tema, la reunión fue hace una semana, ¿no?, la semana pasada, y bueno, pues y el propio funcionario se ha nombrado hace 72 horas, ¿no? O sea, que es que todo esto, fijaros a la velocidad que va, ¿no? Ya estamos obligados y, sin embargo, todavía no hay un responsable con cabeza visible a nivel de la consejería que pueda responder a las dudas que surjan, ¿no? Pero estamos en ello. O sea, que eso es lo que quería trasladaros y esperemos que finalmente, pues, una de las opciones que tenéis es acogerse a los cuadernos digitales de Oleostepa y de sus cooperativas de primer grado. Oleostepa tiene la herramienta, pero ¿y el agricultor qué herramienta tiene para pasarle esos datos al técnico y no sobrecargar al técnico de trabajo? Es que lo tratamos en un consejo rector también la semana pasada, exactamente en el seno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa. El técnico tiene, desde que se constituyen las agrupaciones de producción integrada, tiene una limitación de superficie, 2.500 hectáreas. Y lo que no se puede llevar son 7.000 hectáreas. 2.500 hectáreas y su horario completo. Es que también tenéis que ver en las cooperativas si tenéis realmente ese servicio así o no lo tenéis así. Yo creo que estoy siendo clarísimo, ¿no? Pero que eso no es nuevo de ahora, que es que eso es tan viejo como desde que empezamos con la producción integrada, que fue en el año 2001 aquí en Estepa. O sea que 22 años llevamos en este asunto, ¿no? Yo llevo manteniendo las cubiertas muchos años. Cuando ahora tale, picaré, como llevo haciéndolo siempre. Cuando llega julio y agosto, siempre le da como una rastra, pero se queda mucho forraje. Este año se puede hacer, no se puede hacer. Si la pendiente es inferior al 20%, sí. Este año. El año que viene, no sé. Este año sí se puede. Sí, y lógicamente se queda... O sea, porque la labor vertical o la labor superficial de la que habla la normativa, lógicamente el precepto, el requisito es tener cubierta vegetal todo el año, viva. En el caso de la cubierta vegetal sembrada o espontánea, viva o agostada sobre el suelo, y en el caso de la cubierta inerte, sobre el suelo. Es más, la cubierta inerte, no le he dicho, la cubierta inerte puede estar de forma indefinida. Es decir,
Si tú eres capaz de mantener con ligeras aportaciones, supongo, de restos de poda, puede estar la misma aplicación de restos de poda durante 5 años. El Ministerio no te obliga a que tengas que renovar anualmente los restos de poda. Si tú eres capaz de mantener sobre tu suelo de manera visible restos de poda durante 2 años, hasta la siguiente poda, pues 2 años, o sea, vas a cobrar el ecorégimen los 2 años. ¿Tiene que ser a partir del 1 de marzo? Tiene que ser antes del 1 de marzo. Sí, pero es que esta es voluntaria. Antes del 1 de marzo tiene que estar sobre el suelo picada. Si hablamos de cobrar solo la PAC, es decir, no hablamos de ecorégimen, nada voluntario, es decir, cobrar lo mínimo, ayuda básica a la renta de sostenibilidad, se pueden aplicar el herbicida una vez que la consejería diga que se puede levantar la cubierta. Estamos hablando de pendiente mayor del 10%. Si la pendiente es menor, podemos utilizar el herbicida como queramos utilizarlo, cuando queramos utilizarlo, ¿vale? Primero hablamos de ayuda básica, que es la condicionalidad. Para cobrar nuestra PAC, lo mínimo minimorum es en pendiente mayor del 10%, solo podemos aplicar el fitosanitario cuando la Administración diga, mediante resolución, que se puede levantar o destruir esa cubierta, ¿vale? Si queremos cobrar el ecorégimen, no podemos utilizar fitosanitario. Nada. En ningún caso. Sobre la cubierta vegetal. Sobre la cubierta. Sí. Vale. Aquí tiene otra pregunta. Debajo de la copa no hay límite en ningún caso. Sí. Ese sí te lo permite. Ese no hay límite, ni en condicionalidad ni en ecorégimen. No. Claro. Sí, tal y como está ahora mismo la normativa, se puede cortar. Por favor. Se puede cortar árboles que sean productivos, no hay ninguna limitación. No se considera arranque. La cubierta vegetal con restos de poda, si tenemos una calle, una plantación tradicional que hay calles de 14 metros y la cubierta vegetal es el ancho de la máquina, es 2 metros. Pues, de 14 metros la anchura, hombre, el árbol será grande, pues 7 metros, pues será casi 3 metros. Me imagino el ancho, el 40% de la proyección libre tiene que estar... Hay que echar los números. Tiene que echar los números. No lo cumple. No lo cumple. Bueno, muchísimas... Espera. ¿El qué? Se puede podar sin ningún límite. Cuando se quiera y lo que se quiera, lo que sea. Claro. Sí. Sí, por eso ya vamos a lo que es y no a lo que era, porque si no lo complicamos. Lo que es que sí, que se puede podar en cualquier momento del año. Antonio, en la reunión que tuvimos no quedó muy claro en qué consistía esa labor vertical y qué apelos son los que se puede aplicarse esa labor. Sigue sin saberse qué apelos son los que se pueden utilizar para esa labor vertical. No lo vamos a saber hasta que no haga el plan de control en la Consejería de Agricultura. Pero en principio hablamos de vibrocultivadores, chisel, en ningún caso arado de discos, ni vertedera, ni nada de eso. Vamos, vertedera por supuesto que no, pero ni discos. Estamos hablando de chisel o de vibrocultivador. Todavía no tenemos la relación de maquinaria que va a ser, pero aunque tuviéramos la relación, al final, como sabéis, el nombre que se le da a las cosas, cada uno le da el nombre que quiere. Yo creo que en eso no van a ser escrupulosos. Lo que van a ser escrupulosos es que no haya enterrado y que haya cubierta. Insisto, que se podrá dar esa labor vertical, pero que el requisito fundamental se tiene que cumplir. Si tenemos poca cubierta, o sea, poca cobertura,
y damos una labor, cuantas más labores demos, menos hierba hay. Y, hombre, entiendo que van a querer ser benevolentes en el pago de la ayuda, pero claro, si no hay, no hay. Y es que tiene que haberlo no en el mes de abril, el mes de mayo, en el mes de junio, es que tiene que haberlo en el mes de septiembre. Entonces, esa labor vertical que se va a permitir de manera excepcional este año, insisto, que en principio en lo que pone Madrid es que no, pero Andalucía va a poner esa excepción este año. Lo que hay que cumplir es la premisa. Si este señor, que está acostumbrado a tener cubiertas, es que el tema de las cubiertas, yo qué sé, yo voy por el campo y yo veo, voy por las carreteras, no es que vaya por el campo, perdón, yo soy un urbanita empedernido y lo único que voy visitando es cooperativas, pero voy por las carreteras de esta Andalucía nuestra y yo cubiertas vegetales veo poquitas, Y el primer reto es a ver cómo gestionamos la cubierta, cómo no producimos una cubierta que no sea la adecuada, que podamos gestionarla. En fin, lo comentamos también en la reunión el otro día, es que la gestión de las cubiertas es una cosa que no es echar a freír un huevo. Entonces, ya entrar, si ya de por sí es difícil gestionar una cubierta, aún más en estas condiciones de sequía, si le sumamos labores verticales, labores en general, porque la de verticales o no, eso ya depende de quién la dé y lo que lastre el arao, pues lo complicamos más. Es decir, podemos estar fomentando con algo que parece una buena práctica, es decir, bueno, vamos a tranquilizar a la gente que puede dar una labor vertical, y a lo mejor lo que estamos generando es un problema, porque dar esa labor es la diferencia entre que haya algo de hierba en el mes de octubre o que no la haya. El que tiene experiencia y sabe que haciendo lo que hace tiene esa hierba, pues eso que tiene ganado. Los demás es un melón por abrir en muchos casos, porque es que los que tienen cubierta saben todo lo que ha pasado antes de tener una cubierta vegetal. Y luego dejar la hierba, con la calor que hace aquí en Andalucía, en verano tú imagínate. Pues tú imagínate, si encima además le das una labor, pues ¿qué va a quedar? ¿Qué pasa con la grieta que se abre? Eso es otro tema agronómico que no es el sitio para debatir. Yo eso espero a que se dediquen los técnicos de API que tenéis en asesoraros en cómo hacerlo. Los Sí. modelos de campo, aparte de éxito y los que estamos hablando, el tema de la maquinaria aquí, Claro, en Roma van a cruzar uno de los registros que van a verificar es Roma, sí, registro de maquinaria. No. Las aplicaciones informáticas todas, y seguro que la de Estepa es de esas, porque no puede ser de otra manera, todas van a alimentarse de los registros públicos, entre ellos el ROMA, el registro de productos fitosanitarios del Ministerio, el REAFA, el registro de explotaciones agrarias. Toda esa es la información de partida que tiene todo aquel que elabora un cuaderno. No va a empezar de cero, entonces ya sería el acabose, ya bastante tiene con registrar todos los tratamientos. Los datos previos que ya dispone la Administración de todos vosotros, pues los va a poner a disposición de las aplicaciones informáticas que haya, de las empresas de informática o de las empresas que tengan la autorización del agricultor para recibir esa información. Insisto, el agricultor es parte esencial. El cuaderno de explotación no es ni del técnico ni de la cooperativa, el cuaderno de explotación es del agricultor. Y aunque las cooperativas adquirimos todas esas responsabilidades que adquirimos, algunas veces no entendemos muy bien cómo hemos llegado a esta situación, lo cierto es que el responsable y el que cobra o no cobra es el agricultor. Bueno, pues muchísimas gracias. Me gustaría trasladarle que cooperativas agroalimentarias, los que llevamos muchos años haciendo estas labores, que nos defendáis el día de mañana porque vendrán los derechos del CO2, la fijación del CO2, el secuestro, que nos defendáis, porque nosotros lo tenemos todo perdido. Así es, hay estudios que lo avalan y estamos en ello, en que podamos percibir una parte del futuro a partir de ese comercio de CO2. Bueno, pues muchísimas gracias. Iremos informando porque esto, como veis, es muy vivo y está todavía por cerrar los últimos coletazos. Muchas gracias por la asistencia.